Bendecida noche a todos los amados santos de este grupo y donde Dios tenga bien de poder llevar esta transmisión a su corazón, a los oídos, donde quiera que nos pueda estar visualizando. Queremos sacar adelante una enseñanza que está en el corazón de Cristo y refiere a aquella que tenemos ahí como título de por qué el apóstol Pablo, ¿sí?, el perito arquitecto de la iglesia, el cual según la carta a los Gálatas dice que se le fue dado el evangelio de la incircuncisión, al que luego le dijo el evangelio de Dios, el reino de Dios o el evangelio de la gloria de Cristo. Él estaba en los Corintios ya temeroso o alertando al pueblo de los Corintios de que venían algunos, ¿sí?, predicando a otro Jesús. En este versículo que se usa con el tema de hoy, vemos que hace referencia a aquellos grandes apóstoles. ¿Qué sucede? Aquellos grandes apóstoles estaban predicando otro Jesús, ya que ellos no pudieron ser llevados al tercer cielo, arrebatados al tercer cielo, a que Jesucristo mismo les predicara los misterios que sí le predicó al apóstol Pablo, ¿sí? Debido a lo siguiente, por ejemplo, antes de la cruz, el propósito de escoger a los apóstoles llamados a la circuncisión, como lo estaba Jesús en los días de su carne, el propósito fue escogerlos sin conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo necesitaba que no fuera reconocido como Dios, ¿sí? Porque si no, no se llevaba el plan de muerte, que era necesario que muriera. ¿Y por qué el apóstol Pablo, después de la resurrección, se le da este misterio oculto? Cosas que le favorecieron a él fue que era irreprensible según la ley, abogado, doctor de la ley, y pues tenía el conocimiento para poder recibirlo, porque conocía, por ejemplo, a Pedro se le preguntaba algo que había dicho Isaías y no iba a decir nada porque no conocía ese misterio. No conocía esa letra, pues, o no tenía mucho conocimiento de esa letra, pero el apóstol se le hablaba y podía reconocer porque tenía toda esa información y estaba preparado desde el vientre, apartado del vientre de su madre, escogido desde antes de la fundación del mundo, para poder recibir, ¿sí?, para poder recibir este misterio revelado, como lo dice el apóstol, que fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Eso fue todo dentro de sí mismo, o sea, lo conectaron con la mente de Cristo y le descargaron el software de toda la revelación de lo que significa todo el misterio de Cristo en gloria, resucitado en gloria. Por eso en otro versículo habla y dice que nosotros ya hemos muerto conforme a la ley por el cuerpo de Cristo, o sea, Jesús de Nazaret antes de la cruz, para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos. Hay una diferencia. Antes de la cruz, Jesús en los días de su carne no tenía la gloria de Dios, ¿sí? Por eso en la oración, en la carta histórica de Juan, dice, devuélveme la gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Entonces, al ir al Padre, pues se le devuelve toda esa gloria, va al Padre y viene y se le aparece al apóstol Pablo en camino a Damasco, tiene ese encuentro, él dice que es arrebatado al tercer cielo, y también habla en el libro de los Hechos que le dice que las veces que me apareceré a ti, esas veces que se le apareció a él en revelación o en visión, le revelaba el misterio, ¿sí? Le revelaba misterio. Entonces, todas estas introducciones para poder definir por qué el apóstol identificaba por algunas características
que venían predicando otro Jesús, por lo cual era otro evangelio, por lo cual era otro espíritu, no el de la gracia, sino el de esclavitud, que se recibía, y otro Jesús, otro espíritu, del cual él alertaba a los corintios de esto. Y para esto tenemos que saber que en ese tercer cielo se le dice al apóstol, justamente ahí mismo en Corintios, se le dice al apóstol que que a nadie conoce, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos así según la carne, ya no lo conocemos así. Justamente después de hablar de la muerte y la resurrección, se dice a partir de ahora. ¿Por qué a partir de ahora? Porque después de la cruz se estableció el cielo nuevo de la gracia y la tierra nueva de la gracia, ¿sí? Antes de la cruz estaba el cielo de la ley, ¿sí?, de Moisés. Y después de la cruz, el cielo de la gracia y la fe. Entonces, también habla Pablo de una fe que iba a ser revelada, una fe que no es la fe que usaba Jesús en los días de su carne no la usaba él, sino hacía que otros sacaran su propia fe. Por eso les decía, tu fe te ha sanado. Entonces, ese otro Jesús y esas características eran de Jesús de Nazaret en los días de su carne, sin gloria, ¿sí? Recuerde que Romanos dice que Jesús vino bajo mujer y dado a la circuncisión, ¿para qué? Para cumplir lo que era verdad hasta la cruz, por la promesa hecha por medio de los profetas a los padres de los judíos, ¿sí? Entonces, esa verdad se cumple en Jesús en los días de su carne, muere, resucita, y en el tercer cielo habla con el apóstol Pablo y le dice, ya no me conozcas según la carne. Entonces Pablo comienza a ver algunas características de aquellos grandes apóstoles. No había más apóstoles en ese momento, sino el abortivo, que era Pablo, ahí como que el más pequeñito, el menospreciado, el que apareció como abortivo, y los otros grandes que sí venían siendo de reputación, ¿sí? De reputación según los judíos y los que habían creído en la mezcla que ellos traían de ley y gracia en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Pero este abortivo y menospreciado era el que Dios había escogido y apartado desde el vientre de la madre para poder revelar el misterio, ¿sí? En manos de un ex asesino estaba la verdad. Entonces, este abortivo, el cual el apóstol Pablo le es revelado el misterio en la gloria, ¿sí? Y quiere compartir el misterio, porque dice que según una revelación, o sea, no por voluntad propia, sino el Espíritu le guía para que vaya y hable con los demás, obviamente. Usted venía persiguiendo a toda esa comunidad, ¿sí?, de hombres y mujeres que tenían el nombre Jesús. Y usted pues quería reunirse con ellos porque recibe la orden y va ahí encantado, como para cuando usted quiere conocer a alguien y que mire, esto es lo que es, esto es. Y resulta que comenzaron a no concordar algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas no comenzaron a concordar con ese Jesús en los días de su carne antes de la cruz, que venían enseñando ellos, porque eso fue lo que Jesús en los días de su carne los discipuló y los hizo apóstoles a ellos, de la circuncisión. Por eso en Gálatas dice, así como el Espíritu que actuó en Pedro para la circuncisión, en mí también actuó el Espíritu de la incircuncisión. Entonces, conocer a Jesús antes de la cruz, ¿sí?, según lo que enseñó en el judaísmo, es conocerlo según la religión carnal, ¿sí? Entonces, Pablo acusa a estos mismos apóstoles de la circuncisión, en los cuales, pues, como lo hemos dicho aquí por medio de esta plataforma, Pedro era el cabecilla, ¿sí? No hablando en un sentido despreciable, sino era el líder de ellos, junto
junto con Juan, Santiago, Judas, que eran los que más se le oponían al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no conocían el misterio. Tenemos que saber que ellos se les quiso dar el misterio, entendieron, dice el apóstol, que cuando vio a Pedro simulando y viéndolos caminar en el evangelio de error, lo encaró. Sí, dice, lo enfrentó cara a cara y le dijo que lo que estaba haciendo era de condenar. Sí, que esa era una hipocresía. En esa hipocresía es donde no comenzó Pablo a concordar lo que había oído de Jesucristo, lo que Jesucristo le estaba dando en toda su gloria, con lo que venían haciendo. Entonces, las características de Jesús en los días de su carne antes de la cruz era lo siguiente. Echaba fuera demonios porque los demonios estaban presentes, ¿sí? Estaban activos. Por ahí un demonio le dice: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Sí? ¿Qué tienes contra nosotros? No ha llegado nuestra hora. ¿Por qué? Porque la cruz era la hora de ellos, el sacrificio perfecto en la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estaban presentes los demonios antes de la cruz. Satanás estaba como león rugiente porque Pedro está convencido de que vio cómo actuaba Satanás en todo lo que se le oponían a Jesús en los días de su carne. Estaba también vigente las maldiciones, porque dice que fue en la cruz que clavó todos los preceptos que estaban contrarios a nosotros. También dice que las enfermedades estaban presentes. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba a los enfermos, ¿sí? Jesús sanaba a los enfermos en los días de su carne. Entonces, todo eso estaba presente antes de la cruz. Por eso, al traer esa misma práctica de echar fuera demonios, de decir que Satanás anda como león rugiente, de abrazar la ley y la gracia como una enseñanza, ¿sí? O mezclar el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión como un solo evangelio, es una mezcla de la sombra, genera una sombra, porque tiene la luz de la gracia, pero tiene la sombra de la ley, ¿sí? Tiene las tinieblas de la ley. Sí, entonces mezclando luz y sombra hace más o menos como el trabajo de opacar, ¿sí? De oscurecer, de entenebrecer el entendimiento en la mente del creyente. ¿Qué sucede? Este otro Jesús que ya habían predicado a los Gálatas, ¿sí? Por eso Pablo hace una carta de corrección, porque él dice que cuando él fuere quitado, se levantarán lobos rapaces, ¿sí? Lobos rapaces. Recuerde que ellos sí andaban, ¿sí? Sí andaban. En medio de ellos andaban los de la circuncisión. Pablo muchas veces lo dijo, lo que pasa es que estaba esperando que se manifestara el hombre, dice, de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué sucede? Vamos a decir algo. Lobos que no perdonarán al rebaño, o sea, no van a hablar sino de pecado. ¿Por qué? Porque le dan vigencia al pecado después de la cruz. Yo recibo y quiero decirle algo. Pienso y recibo en mi espíritu que tú eres escogido para este mensaje. Este mensaje en este tiempo no es para todos, es para un remanente escogido solo por gracia. Y si por gracia no es por obra, ¿sí? Así, si por gracia no es por obra, no es por la ley de las obras, no es por la fe de obras, no, es por la fe, ¿sí? Por la fe. Ahora, Pablo advierte a los corintios a decirles: bien toleraráis si vienen predicando otro Jesús, el cual trae otro espíritu, ¿sí? Hablando de espíritu de enseñanza. Por lo tanto, se llenaban de otro espíritu, el espíritu de Agar, de esclavitud. Por eso en los Gálatas dice que ni por un momento accedieron a
a obedecer a aquellos falsos hermanos, ¿sí? Y entre esos falsos hermanos, Pablo nombra a los de reputación, nombra a Juan, Santiago, ¿sí? Que es el mismo Jacobo, nombra a Cefas, Pedro. ¿Y por qué falsos? Porque él dice así, él dice, los de reputación nada nuevo me enseñaron. Obviamente, si el que le predicó a él fue directamente Jesucristo. O sea, este evangelio que se le dio al apóstol, lo predicó Jesucristo mismo. Obviamente que los de reputación no le van a enseñar nada porque Pablo sabía que todo eso había quedado antes de la cruz. ¿Qué le podían enseñar? Entonces, ¿cuál es el error hoy? El error hoy, ¿sí? Porque estamos hablando de un error que los del error dicen que nosotros tenemos el error. Pero el error hoy es creer que entonces sí los de reputación, que son Pedro, Jacobo, Judas, Juan, ¿sí? Sí nos pueden enseñar algo. Y resulta que Pablo era el más pequeñito del reino, ¿sí? Porque dice, y aquel que enseña a apostatar de Moisés en estas cosas será llamado el más pequeñito en el reino. Entonces, el más pequeñito, este apóstol, como el más pequeño, dice él, como el abortivo, era el más pequeño. Tú estás en una posición más elevada. ¿Sí? Una posición más elevada que el apóstol. ¿Por qué? Porque él escribe el fundamento. Y tú recibiendo este evangelio de gloria en ti mismo, forma la gloria de Jesucristo hombre. ¿Sí? La forma, mezclando las palabras de Pedro, Juan, Judas, ¿sí? Los libros contaminados, las cartas contaminadas con las cuales Pablo advirtió, no cambien su manera de pensar por alguna carta como si fuera nuestra. Estos textos contaminados porque nunca eliminan el pecado, nunca eliminan a Satanás, nunca eliminan las maldiciones. Traían lo mismo que enseñó Jesús de Nazaret en los días de su carne, ¿sí? A echar fuera demonios, imponer manos, los rudimentos. ¿Dónde se vio que impuso manos? Cuando llamó a los niños y les puso la mano para bendecirlos. Entonces los apóstoles veían todo eso y quisieron pasar por encima del sacrificio perfecto sin descubrir lo que significaba. Pero Dios no les quiso mentir, ni los usó, ni les mintió. Él envió al apóstol Pablo durante 14 días. Me imagino cómo fue esa conversación, ¿sí? Del apóstol diciendo, mira, Satanás fue destruido. Me imagino que Pedro se molestaría mucho porque él venía a echarlo afuera. Entonces, no poder recibir la verdad. Por eso dice que los que no recibieron el amor por la verdad, Dios mismo les envió un poder engañoso. No que Dios quisiera engañarlos, sino fue tan duro esto que no pudieron soportar aún tanta gloria. Pero ahí hubo una consumación de todas las cosas que debemos entenderlo y tú te debes posicionar. Le creemos al perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo, escogido desde antes de la fundación del mundo y apartado del vientre de la madre, o le creemos a lo que los judíos consideraban como las columnas de la iglesia de Jerusalén, no de Jesucristo. Ahí ya comienzas a tener algunos datos por vista del Espíritu en la mente de Cristo para que comiences a trazar de esto. Entonces, cuando se leen las cartas a los gentiles generalizadas, yo le llamo cartas judaizantes generalizadas. ¿Por qué? Porque se la dieron a los judíos y a los gentiles como si fuera el mismo evangelio, ¿sí? Pero no era el mismo. El apóstol ya había establecido algunas iglesias en la gloria de Cristo, ¿sí? Había establecido algunas iglesias en la gloria de Cristo y vinieron estos y
derrumbaban de la posición de Cristo a estos creyentes. Eso es lo que Pablo le llamó los lobos rapaces que van a desmembrar el cuerpo, los perros que desmiembran el cuerpo, los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué? Porque no creyeron en la gloria, no creyeron en la gloria. Hebreos 2:14 dice que los hijos participaron de carne y sangre. Ahí te está diciendo que eres hijo sin haber participado de carne y sangre, o sea, es escogido de antes. Que él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesucristo. También participó de lo mismo. ¿Para qué? Participó de lo mismo para destruir. O sea, el propósito, recuerden que Jesús vino con propósito. Uno de los propósitos fue destruir a Satanás. ¿Sí? Destruyendo a Satanás en la cruz, destruyó el pecado. También el hombre de pecado fue destruido. También dice que las maldiciones, todo habla de la cruz, porque después de que dice que quedó clavado en un madero el acta de los preceptos, o sea, las maldiciones que era contraria a nosotros, todo habla del sacrificio perfecto, de la ejecución perfecta de ese sacrificio en la cruz. Y todas estas cosas no creyeron los apóstoles que Jesucristo las había logrado por medio del sacrificio perfecto de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué no creyeron? Porque ese era el propósito en el sentido de ¿qué? De causar algún celo en los judíos por medio de la enseñanza de Pablo, que era a los gentiles, porque yo les provocaré a celo con un pueblo que yo decía que no es mi pueblo, pero le voy a decir mi pueblo y más eso, le voy a llamar la amada, la iglesia. ¿Por qué? Porque glorificaré tu nombre entre los gentiles, ahí no dice entre los judíos. Entonces ese era el celo, ¿no? Que la verdad en plenitud se le fue a los gentiles porque los gentiles no tenían ninguna instrucción religiosa ni espiritual. La instrucción espiritual vino por el apóstol Pablo y la instrucción religiosa vino por los apóstoles de la circuncisión. Entonces hay que reconocer primero que según Gálatas hay dos evangelios, uno que llegó hasta la cruz y el otro que comenzó por la predicación de Jesucristo directamente. Mire esto tan maravilloso. Jesucristo mismo dijo, esto lo voy a predicar yo. ¿Por qué? En Hebreos habla y dice que si el evangelio dado por ángeles, ¿sí? Hablando de que el pacto anterior de la cruz hacia atrás, hasta el principio, lo hablaron los ángeles, ¿cuánto más ahora que nos habla por medio de su Hijo Jesucristo? Entonces, esto que habla por medio de su Hijo Jesucristo se le dio al apóstol y se redujo, o el apóstol lo redujo, lo escribió, estos misterios, sin saber que estaba escribiendo, porque él dice, el otro que edifica encima, este no va a escribir, va a explicar encima del fundamento que él escribió. O sea, va a abrir los misterios, los sellos escondidos en estas cartas, ¿sí? Para poder alumbrar el entendimiento y acabar con toda la maldad. ¿Cuál era la maldad? Pues la doctrina que dice que hay pecado, la doctrina de pecado, el hombre de pecado que dice que hay doctrina de pecado después de la cruz, que hay demonios y que hay Satanás. ¿Cómo podemos entender más profundamente estas cosas? Recomendando lo que le pidieron a Timoteo, ¿sí? A Timoteo se le dijo, ¿sí? Traza bien la palabra de verdad. Ahora, lo que tú tienes que saber es que la única palabra de verdad es la sabiduría oculta de las cartas apostólicas de Pablo, de la carta a los romanos a la carta a los hebreos. Todo ahí contiene el amor de Dios, la fe don de Dios, porque es el único que habla de la fe. El único que habla de la fe, que es don de Dios, es el apóstol Pablo, porque dice, y viene una fe que iba a ser revelada, ¿sí? Por revelación. ¿Y quién es el que habla que el evangelio predicado por él es por revelación de Jesucristo? Confirmándonos así que esta predicación que él recibe en el tercer cielo y las veces que se le apareció fue directamente de Jesucristo. Tú no puedes obviar esto. Directamente Jesucristo glorificado, escúcheme, ya resucitado. Después de la cruz la palabra se acabó.
¿sí? Se acabó. Pero vino la palabra del Evangelio por la predicación de Jesucristo, ¿sí? Por la predicación de Jesucristo. ¿A quién? Al perito, arquitecto de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucede? Pablo les dice a ellos en Hebreos 6.1, salgan del error, ¿sí? Vamos a lo perfecto. Cuando a usted le dicen vamos a lo perfecto, le están diciendo que en la posición donde está hay error, ¿sí? Debemos entender eso. Le están diciendo que hay error. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cosa que en una carta añadida, no revelada por Jesucristo, del legalista Juan, esta carta judaizante, dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre ni al Hijo. ¿Sí? Y Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces tú tienes que saber que uno es apóstol de la circuncisión, escogido antes de la cruz, y predicó la circuncisión después de la cruz, donde debió parar en el mismo sacrificio de la cruz y no seguir contaminando el reino, la iglesia, el trigo. O creerle al apóstol perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo que colocó el fundamento. Entonces, para no presentar otro Jesús después de la cruz y no caer en apostasía, tenemos que decir lo siguiente, ¿sí? El Jesús que conocemos, glorificado y resucitado en gloria, ya destruyó a Satanás, por lo tanto no lo levanta para no hacerse tan agresor. ¿Y dónde lo venció? Conforme a lo que está escrito en Hebreos 2.14, lo destruyó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Para destruir. La palabra destruir significa aniquilar para siempre y sin memoria. ¿Sí? También sabemos que Dios, de la misma masa, o sea, del vientre de mujer, ¿sí?, hizo dos tipos de vasos. Hubo unos vasos para honra y otros para deshonra. Los vasos de misericordia dice que los preparó de la gloria de antes. Entonces esos vasos de misericordia vienen escogidos, ¿sí? Por eso al principio de la transmisión fue, yo recibo que tú entiendes y este conocimiento se te afirma. ¿Por qué? Porque eres escogido. Sí, un escogido no se opone. Si duda, entonces escudriña, va a los textos que le han citado y el ojo del entendimiento lo atrapa. El que se opone no creyó, ¿sí? Pero según la revelación de Jesucristo dice que este conocimiento es para un remanente solo escogido por gracia, que lo va a entender en este tiempo, ¿sí? Lo va a entender en este tiempo. Si no, se acaba su tiempo en este cuerpo y pasa la nube de testigos y comenzará a oír a Jesucristo hablando esto que estamos hablando, porque todos somos un solo organismo vivo resucitado en gloria llamado Jesucristo. Entonces va a ser edificado porque en esa nube de testigos, la nube, recuerde que no es totalmente transparente, pero es una nube que va alcanzando, ¿sí?, más claridad de entendimiento. Por eso por ahí se dice también que los ángeles oyen hablar la palabra de poder, la palabra de poder del Evangelio. ¿Cuál es la palabra de poder del Evangelio? Bueno, el Evangelio tuvo el poder de destruir a Satanás, tuvo el poder de destruir el pecado para siempre, destruir a Satanás para siempre, destruir las maldiciones para siempre, destruir las enfermedades para siempre, destruir el hombre de pecado para siempre, ¿sí? Y establecernos en gloria, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esos lugares celestiales es que tienes todo el conocimiento en la mente de Cristo y actúas bajo ese conocimiento. Bueno, actuar por naturaleza de establecer ese conocimiento. Por eso dice también, qué bueno es afirmar el corazón en la gracia. Qué bueno es afirmar el corazón en la gracia. Quisiera saludar a algunos hermanos que se han juntado a la transmisión. Bueno, esto el Espíritu lo colocó en mi corazón y pues queremos dar un poco más de claridad, ¿sí? Dar un poco más de claridad. Que el otro Jesús que predicaban estos grandes apóstoles era el Jesús en los días de su carne, ¿sí? Por eso ellos no pudieron recibir
No porque Dios no quisiera, porque todo hubiera sido muy bonito, ¿no? Que todos hablaran un mismo pensamiento, un mismo sentir. Pero solo el Espíritu de la gracia de Dios es el que guarda en perfecta unidad. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que se guarda la perfecta unidad? Dice, un solo Dios, ¿sí? O un solo Señor, eh, un solo bautismo, ¿sí? Una sola fe. Entonces, un solo Señor, no dos ni tres, ¿sí? No dos ni tres, un solo Señor, Jesucristo el Señor, Dios sobre todas las cosas. Uno solo, uno solo. Dios es uno mismo, uno solo. Dos, una sola fe, ¿sí? No la fe de obras, ¿sí? No, o la ley de obras, o el evangelio de obras. No, la fe don de Dios que no es tuya, que te cambió la naturaleza a naturaleza divina y te dio el don de la fe de Dios, porque está en ti y tú manifiestas a Dios. Tercero, un solo bautismo, uno solo. ¿De cuál habla? Del Espíritu, que hemos sido bautizados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por ahí dice en Efesios, dice, y por haber oído el evangelio de la verdad, ¿sí? El evangelio de la verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, al oír el evangelio de la verdad, el predicado por Jesucristo mismo a un solo apóstol, ¿sí? A un solo apóstol, al apostolado y la gracia en Pablo. Y cuando hablo de Pablo, no estoy hablando del velo Pablo, solamente estoy hablando de que Pablo era el velo de Jesucristo en él mismo. Así como uno pasa a ser como un velo, porque somos identidad de Jesucristo. Pero entonces somos el otro, ese mismo que iba a venir y iba a revelar los misterios. No iba a escribir nada nuevo, simplemente el propósito es revelar los misterios, destruir el hombre de pecado, destruir al inicuo. ¿Por qué Pablo no habla claramente con nombres que eran inicuos? Aunque sí los nombra, escondido lo nombra, para poder sacar el misterio y la iniquidad a flote en este momento. Por ejemplo, otro Jesús, otro espíritu, otra doctrina, ¿sí? Y habla, dice, los grandes apóstoles. Entonces usted ya de una vez dice, él dice que es el más pequeñito, ¿cuáles eran los grandes? Ay, estos eran los grandes. Entonces tú ya entiendes ahí que el Espíritu te dice quiénes comenzaron la iniquidad, ¿sí? La apostasía. Baja los Gálatas y del versículo 2, del 1 en adelante, todo ese capítulo te revela y te dice quiénes eran los de reputación que no pueden enseñarnos nada. Y qué era lo que hacían para hacer caer las iglesias de Cristo. Ese trabajo de ellos, que ellos creían, como Pablo antes de ser tumbado del caballo, creía que lo hacía para Dios. Sí, aunque él revela y dice que Pedro había entendido y que lo que estaba haciendo era de condenar, y él le dijo hipócrita. Entonces él le explicó por qué estaba actuando así. Dice que le tildó de simulación, ¿sí? Entonces cuando una persona simula, esa persona ya sabe lo que está haciendo. Qué tremendo, yo me imagino, porque dice, y los de la circuncisión que predican por ganancia deshonesta, ¿no? Lo que más se le dijo a Pablo fue, acuérdate de los pobres, dice, lo cual hice con diligencia. Sí, también dice que les ponían todas las cosas a sus pies, pero yo me he puesto a meter mucho la lupa, durísimo, y yo no veo a Pedro dándole algo a los pobres. O sea, así como que destinado, ¿no? Entonces, ganancia deshonesta podría ser que todo lo que ponían a los pies no salían los recursos completamente como era. Todas esas cosas las he podido pensar porque usted comienza a hacer un trazo de la palabra, usted comienza a hacer un trazo, lo que dice el Evangelio predicado por Jesucristo y lo que dice la contaminación de los otros apóstoles de la circuncisión con este espíritu de la ley, de la mente de Moisés. Entonces, quisiera pues leer aquí algo
importante de nuestro hermano Peyuco Carrera, de que nos saluda desde Chile. Amado hermano, muchas gracias. Dice, somos un solo espíritu eterno, somos Jesús resucitados por el poder del Mesías, de Cristo. También dice por acá, benditos somos, amén, bendito hermano, llamado de mi nombre es Jesucristo. Por aquí está, dice Nieto Daisy, es el celular de mi esposa, mi hijo está viendo la transmisión, dice somos un solo ser. Aquí el hermano Peyuco dice aleluya. Quisiera hacer una contribución a esta palabra, ¿no? La palabra aleluya es una expresión de necesidad, ¿sí? Una expresión de que como ayúdame, Padre, o sea, haciendo ver que no tenemos Padre. Pero ahora, después de la cruz, el Evangelio de la Gloria, por el amado Pablo, que nos dice que este espíritu clama Abba Padre, o sea, Padre mío, papaíto, mi papá. Es una contribución para hacer algunas modificaciones en la confesión, ¿sí? Dijo alguien, los que mezclan la circuncisión y la incircuncisión dicen abaluya, o sea, abaluya, mezclando los dos términos. Es también como decir Dios le bendiga, es decirle a alguien que no está bendecido. Entonces, si le decimos, como dice conforme Efesios y Gálatas dice, y somos bendecidos con el creyente Abraham, y Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. Entonces, el Espíritu lo resolvió todo, despertando en nosotros y dándonos todas las cosas en el conocimiento. También quisiera aportar algo. La mente de Cristo no aprende. Ella es una sabiduría predestinada que cuando se despierta de ti, eres alumbrado, siempre alumbrado. Por eso hablamos estas cosas conforme a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el otro que edifica encima de ese fundamento es Jesucristo, ¿sí? Edificando la iglesia, edificando a lo que esperaban, pues eso que se refiere como a esa segunda venida, pero siempre estuvo. Lo que pasa es que al ser quitado Pablo, la mente de Cristo dejó de operar. Entró la apostasía, la mezcla de la gracia y la ley, y hicieron una sombra, una apostasía, que usted la ve en todos los lugares del sistema religioso. ¿A qué le llamamos sistema religioso? Todo lo que se edifica según las cartas mezcladas, ¿sí? Pueden tener templo hecho por mano de hombres o no, ¿sí? Pero si está mezclado ese evangelio como uno solo, el de la circuncisión y circuncisión como uno solo, esa es la apostasía. Aquí estamos dividiendo, ¿sí? Trazando, separando y aclarando, ¿sí? Así que, por acá un comentario. Amén, hermano santo, llamado a la gloria del bendito nombre del Dios y Mesías, Cristo. Dice, somos un solo ser. Así que, amados hermanos, vamos a finalizar en este momento, esta transmisión, dándole gracias a Dios en nosotros, ¿no? Cuando nos oramos a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos esa oración continua, confesar la palabra en el nuevo pacto, en el pacto de la incircuncisión, ¿sí? Esta palabra nos gusta, sobre todo en lo que están mezclando todo esto, nos gusta porque ofende, ¿sí? Pero a Cristo no le interesa, eso nada me interesa lo de reputación. Cristo habla lo que tiene que hablar y no complace a los hombres. ¿Por qué? Porque ya no hay hombres, ahora hay Dios, ¿sí? Entonces se complace a sí mismo siendo Dios. Hermano, no hay pecado después de la cruz. Decir que hay pecado es errar. No hay demonios después de la cruz. Decir que hay demonios es errar y negar el sacrificio perfecto. No hay maldición después de la cruz. Decir que hay maldición es errar y negar el sacrificio perfecto. Confiesa todas estas cosas. Ese es el evangelio del poder, no de las palabras según hombre, sino del poder de Dios.
que actúa en el creyente conforme a lo que está escrito. Así que me despido de ustedes deseándoles lo mejor, porque lo mejor ya habita en ti. Así que somos identidad de Jesucristo, hombre, en la tierra, juzgando por el evangelio del perito arquitecto, porque dice que no vendrá, que aquel que los pueda establecer según la predicación de Jesucristo, ¿sí? Formado en nosotros según la predicación de Jesucristo, según mi evangelio, el evangelio que recibió el apóstol Pablo, predicado por Jesucristo, que se encuentra en la sabiduría oculta de estas 14 cartas. Así que bendecidos con toda bendición, santos y perfectos para siempre. Gracias.